Nos acompaña en este momento el excelentísimo señor cardenal Monseñor José Gregorio Rosa Chávez y el obispo Medardo Gómez de la Iglesia Luterana. Sean muy bienvenidos a esta comisión política. Se les hizo llegar un documento, un cuadro comparativo donde están los documentos que están en posesión de esta comisión política para que nos dieran su opinión. Así que tiene la palabra, cardenal. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación a opinar sobre dos proyectos de ley: la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional y la Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Y el primero es presentado por la Subcomisión Política de la Asamblea y el segundo por la Sección de Derechos Humanos. Mi intervención no tendrá un carácter técnico, sino eminentemente pastoral, basado en lo que la Iglesia ha ido planteando sobre el tema desde los tiempos de Monseñor Arturo Rivera Damas hasta el día de hoy. En la voz de nuestro arzobispo José Luis Escobar Alas. Por supuesto, detrás de lo que diré está mi propia experiencia y mis reflexiones sobre el tema. Voy a comenzar por el final, la postura del arzobispado de San Salvador a través de Monseñor José Luis Escobar. La comisión que elaborará la nueva ley debe estar conformada por personas que no sean juez y parte para evitar el conflicto de intereses. Segundo, la ley de reconciliación debe garantizar los derechos de las víctimas al conocimiento de la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Tercero, una ley que protegiera a los victimarios sería una nueva amnistía disfrazada y tendría como uno de sus nefastos efectos la revictimización de las víctimas. Y cuarto, la Iglesia está absolutamente en favor de las víctimas. Esto yo también lo apoyo totalmente. Paso ahora a hacer un poco de memoria. La ley de amnistía fue aprobada el 20 de marzo de 1993 y fue declarada inconstitucional por la Sala el 13 de julio del 2016. Monseñor Rivera en aquella época expresó claramente su desacuerdo con esta ley y con algunos de los argumentos que se esgrimieron por parte del presidente Cristiani en su favor. Dijo el presidente Cristiani: ya firmamos la paz, ya estamos reconciliados, no hay que abrir las heridas, debemos mirar hacia adelante. En la Iglesia Católica durante mucho tiempo coexistieron dos opiniones sobre cómo hacer frente a una realidad de extrema violencia, como la causada por la guerra. ¿Cómo hacer para cerrar las heridas? Una opinión era: no debemos abrir las heridas del pasado. Esto se resumía en dos palabras: perdón y olvido. Fue el esquema que se usó en El Salvador después del informe de la Comisión de la Verdad. La otra postura sostenía que las heridas están abiertas y enconadas. Por tanto, habría que abrirlas para curarlas bien a fin de evitar una infección. Esto se resumía en tres palabras: verdad, justicia, perdón. Abundan los comentarios de Monseñor Rivera y de mi persona en los años de posguerra en este sentido. El debate sobre cuál de estos dos caminos era el más adecuado para conseguir la reconciliación después de una realidad de grave desgarramiento del tejido social, y el más grave es la guerra, quedó zanjado por el Papa Juan Pablo II en el mensaje de la paz del año 1997 titulado Ofrece el perdón, recibe la paz. Como observador atento de la realidad nacional, siento el deber de expresar mi preocupación por algunas actitudes y declaraciones que en lugar de favorecer la reconciliación pueden fomentar actitudes de revancha y venganza, dice Santo Padre. Son muchos los factores que pueden favorecer el restablecimiento de la paz, salvaguardando las exigencias de la justicia y de la dignidad humana, pero no podrá emprenderse nunca un proceso de paz si no madura en los hombres una actitud de perdón sincero. Sin este perdón, las heridas continuarán sangrando
alimentando en las generaciones futuras un hastío sin fin, que es fuente de venganza y causa de nuevas ruinas. El perdón ofrecido y aceptado es premisa indispensable para caminar hacia una paz auténtica y estable. Y el seguido añade, el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas no nos puede dejar indiferentes. Su pena clama a nuestra conciencia, santuario interior en el que nos encontramos cara a cara con nosotros mismos y con Dios. ¿Y cómo no reconocer, dice el Papa, que de diversas maneras todos estamos implicados en esta revisión de vida a la que Dios nos llama? Todos tenemos necesidad de perdón de Dios y del prójimo. Por tanto, todos debemos estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. Luego el Papa plantea que hay que dar un paso más. No quedarnos prisioneros del pasado. Aquí es donde entra el tema de la purificación de la memoria, un concepto nuevo y muy interesante. Dice el Papa. Sin embargo, es verdad que no se puede permanecer prisionero del pasado. Es necesaria para cada uno una especie de purificación de la memoria, a fin de que los males del pasado no vuelvan a producirse más. No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas que solo el amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina. La novedad liberadora del perdón debe sustituir a la insistencia inquietante de la venganza. Este es un punto importante porque está en un clima muy tenso, muy crispado, y como diría al final se puede abrir la caja de Pandora y nadie la va a poder cerrar. Pero hay un paso previo que no podemos olvidar, el momento de la verdad. Dice el Santo Padre, no podemos olvidar, no debemos olvidar, para que estas iniquidades no se repitan más. Por eso estamos aquí, buscando cómo lograr que esto nunca más se repita. De aquí brota una convicción del Papa. La verdad y la justicia son presupuestos del perdón, dice el Papa. El perdón, lejos de excluir la búsqueda de la verdad, la exige. El mal hecho debe ser reconocido y en lo posible reparado. Precisamente esta exigencia ha llevado a establecer en varias partes del mundo, ante los abusos entre grupos étnicos o naciones, procedimientos oportunos en búsqueda de la verdad, como primer paso hacia la reconciliación. No es necesario subrayar la gran cautela a la que en este proceso ciertamente necesario todos deben atenerse para no aumentar los antagonismos, haciendo la reconciliación más difícil todavía. Volvemos al mismo tema, cómo era un clima apropiado para este proceso de reconciliación. Otro presupuesto esencial del perdón y de la reconciliación es la justicia, que tiene su fundamento último en la ley de Dios y en su designio de amor y de misericordia sobre la humanidad. Y entendida así, la justicia no se limita a establecer lo que es recto entre las partes en conflicto, sino que tiende sobre todo a restablecer las relaciones auténticas con Dios, consigo mismo y con los demás. Por tanto, no hay contradicción alguna entre perdón y justicia. Esto es interesante. En efecto, el perdón no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, que es propia de la justicia, sino que trata de reintegrar tanto a las personas y los grupos en la sociedad como a los estados en la comunidad de las naciones. Ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quien ha obrado mal. La puerta hacia el arrepentimiento y la rehabilitación debe quedar siempre abierta. Aquí entra el tema de la prisión para los culpables, ¿verdad? Que es un tema de debate en este momento. Quiero concluir con un caso concreto, que es el de Monseñor Romero. Monseñor Rivera, ante la negativa del gobierno salvadoreño de investigar este magnicidio, acudió a la Corte Internacional de Derechos Humanos, siendo los peticionarios la doctora María Julia Hernández y Rivero Arnoldo Romero, hermano de Monseñor. La amplia documentación que existe al respecto deja claro que el gobierno no tomó una actitud positiva, negándose a colaborar. En el informe oficial leemos lo siguiente, es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de septiembre del 93,
la Victoria del Derecho Legal del Arzobispado y Pierre Hernández, hermano de la víctima, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el 24 de marzo de 1980, agentes de la República de El Salvador que integraban escuadrones de la muerte y ejecutaron extraordinariamente a Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, arzobispo de San Salvador. Más adelante dice: los peticionarios alegan que el Estado violó los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la víctima, así como el deber de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tras analizar la Comisión, concluye en este informe que el Estado es responsable por la violación de los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos: derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, y a conocer la verdad de lo sucedido. Asimismo, la CIDH concluye que el Estado no cumplió con su obligación de respetar los derechos reconocidos en la Convención Americana y garantizar su libre y pleno ejercicio. Al final del informe hacen unas recomendaciones. Son bien conocidas, las leo de nuevo. Dice: primera, realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el presente informe, sin perjuicio de la amnistía decretada. Segundo, reparar todas las consecuencias de las violaciones anunciadas, incluido el pago de una justa indemnización. Y tercera, adecuar su legislación interna a la Convención Americana a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. Esto decía el informe y esto ya se hizo por parte de la Comisión Constitucional. La Comisión, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos que dirigen su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño respecto a las recomendaciones mencionadas, hasta que éstas hayan sido totalmente cumplidas por dicho Estado. Tiene fecha 13 de abril del año 2000. Así que el caso sigue abierto en la CIDH. Doy gracias a Dios por el proceso que se inicia este día y le pido que no vayamos a caer en la trampa de abrir la caja de Pandora. Según la mitología griega, los diversos dioses habían otorgado a Pandora, una mujer, una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja para ver qué había dentro. Al abrirla, escaparon de su interior todos los males del mundo. Cuando continuó a cerrarla, solo quedaba en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza, el único bien que los dioses habían metido en ella. De esta historia surgió la expresión: la esperanza es lo último que se pierde. Hoy en día, abrir la caja de Pandora significa una acción en apariencia pequeña o inofensiva, pero que puede atraer consecuencias catastróficas. Esta mañana está esa cajita ahí en manos de nosotros, a ver qué pasa. Monseñor Rivera, en diciembre de 1989, después de la ofensiva, hizo memoria de los mártires de la Iglesia que ofrendaron su vida en los años trágicos de la guerra. Escribió lo siguiente: desde el asesinato del Padre Grande, ha habido una cadena de hombres y mujeres de Iglesia que han sufrido una muerte martirial. Y después de citar los patrias religiosas norteamericanas de los padres jesuitas, que otros añaden: nuestro recuerdo junto al altar no es para alentar luchas fratricidas, sino para implorar la paz con justicia, en sentido estrecho y amplio, bíblico y conforme a la doctrina social de la Iglesia. Esto pedimos esta mañana como Iglesia ante ustedes y gracias por la invitación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, cardenal. Obispo Gómez, tiene la palabra. Sí, queridos hermanos, hermanas, apreciables diputados, gracias por invitarme, gracias por concederme estar junto a nuestro cardenal. Importante escucharlo
porque como iglesia hemos seguido los pasos de nuestra iglesia hermana mayor. Soy parte de una iglesia que ha sufrido la persecución. Y hemos trabajado, realizado pastoral con las víctimas. Entonces voy a hablar como pastor y teniendo así el espíritu de las víctimas. Yo mismo sufrí por el trabajo a favor de las víctimas. Fui llevado por los escuadrones de la muerte. Estuve desaparecido. Pero Dios quería tener la oportunidad de hablar ante ustedes y darles testimonio. Qué bueno que se ha abierto este caso. Dios les dé sabiduría. Traten de actuar como padres de la patria. No lo hagan con tendencias ni pasiones. Que la sabiduría de Dios les ilumine. Importante es que se ha abierto este debate. Y el debate es sano. Qué bueno que se superó la impunidad que se sentía con la ley de amnistía. Eso ha quedado atrás y ahora hay una oportunidad. Como pastor quiero decirles que es importante que tomen en cuenta 4 elementos. Todo hacerlo con la verdad. Todo hacerlo con la justicia. Todo hacerlo con el perdón y todo hacerlo con el arrepentimiento. En este marco voy a limitarme a decir algunas expresiones, consejos, recomendaciones pastorales. Tómenlo en cuenta que soy pastor. Deseo lo mejor para nuestro pueblo. Lo que quiero es que se cumpla justicia. Hay que tomar en cuenta que habiendo una guerra, hubo abusos de las dos partes. Ya se conoce que la mayor carga de abusos está en los cuerpos de seguridad. Pero también, por ser una guerra, las guerrillas cometieron abuso. Por favor, hay que tomar en cuenta que cuando hay presiones y actuamos con premura, no resultan bien las cosas. Hay una premura, hay ahora presión. Yo le llamo a tener una sabiduría de saber utilizar bien los tiempos, porque hay un plazo. Y habiendo interés,
hay que darle prioridad, darle importancia para atender. Entonces deben de haber talleres, la participación de técnicos, de expertos, y si se pudiera, hay que realizar encuentros entre víctimas y victimarios. Las víctimas y los victimarios deben de verse a los ojos. Hay que evitar cometer elementos de impunidad. He oído de la introducción de una edad límite, por ejemplo. De una edad límite para los enjuiciados. No debe de haber señales de participación, señales de protección. No debe de haber señales de protección para los violadores. Tanto la reparación como la repetición sin justicia y verdad es impunidad. Desde la perspectiva de las víctimas, todos tienen derecho a la justicia, todas tienen derecho a la justicia. Y hay que tomarlos en cuenta todos. Quiero, como les dije, no paso de mi recomendación pastoral. Es necesario que se pueda conducir todo lo que se haga a una real reconciliación, a una real reconciliación. Para eso se necesita un arrepentimiento real. Hay que poner a dialogar víctimas y victimarios. Eso muy a menudo, en solución de conflictos, lo hacemos los pastores y se logra. Y se logra cuando verdaderamente se expresa un arrepentimiento. Entonces, sí se pueden dar todas las expresiones de facilidad, de liberación, porque entonces sí se aplica un perdón verdadero al haber un arrepentimiento real. Por lo tanto, urge construir procesos que faciliten, que conduzcan a un arrepentimiento. Yo me imagino que quisiera ver a los victimarios pidiendo perdón y las víctimas perdonando. Así se puede llegar a una reconciliación. Pueden ustedes dictar leyes, pero no habrá la liberación en el corazón de un verdadero perdón. Es necesario orientar a un arrepentimiento. Debe de haber ese encuentro que recomiendo, ese encuentro entre víctimas y victimarios. Sí, es importante. Gracias
hasta aquí puedo expresar lo que tengo que decir. Gracias. Gracias, obispo. El diputado Beltrán quiere hacer un comentario. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, ilustrísima señor cardenal, monseñor Medardo Gómez. Gracias por asistir a esta reunión que nos hace movernos a lo largo de la historia y escuchando las frases muy sabias de ustedes. Monseñor Medardo decía, ni pasión ni tendencia en la elaboración de la ley. Justicia y verdad, con el perdón y el arrepentimiento. Monseñor, nuestro cardenal decía, no podemos ser prisioneros del pasado. Y muchos guardamos historias, hechos reales del pasado. Me viene de la memoria, con todo respeto, un excelentísimo hombre de fe, Monseñor Arturo Rivera y Damas, que Dios lo tenga en el cielo. Él fue señalado en más de alguna ocasión de no ser el obispo, o los obispos junto con Monseñor Chávez y González, de no ser los obispos que el movimiento popular de este país necesitaba. De ahí salen Pilar Manceñido, Gonzalo Arroyo, Bernardo Bonan, entre otros nombres que la historia me permite recordar y saber de los movimientos. Cuando nuestro cardenal dice que no debe abrirse la caja de Pandora, tiene toda la razón, y que suplique porque este país y Dios nos escuche después de 27 años que no encontramos la paz ni la reconciliación. Dice este documento a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a abstenerse de aprobar esta ley de impunidad. Les recordamos que estarían violentando la Constitución y la ley, abusando de su poder, y que no fueron elegidos para proteger criminales de guerra. La justicia es un derecho que ustedes no tienen facultades de derogar. Publicación del pasado 23 de mayo. Están las organizaciones que firman este campo pagado. Dios quiera, ilustrísimo señor cardenal, que estas cosas no vayan creciendo y que la terminología debe aplicarse, y en razón de la verdad y de la justicia, este país sepa exactamente qué hicieron las iglesias en el 70, qué hicieron las iglesias en el 80, porque vivimos y convivimos, y gracias a Dios nos permite tener documentación y hechos reales, dolorosos por cierto. Y defino mi posición personal como diputado de la Asamblea Legislativa. Esta ley no es para proteger impunidad, como se nos señala, y ya se nos ha condenado en público. Estamos porque la verdad que ustedes promulgan, la justicia, el honor y el perdón sea real para todos. O todos perdonados, o todos, absolutamente todos. Ideólogos, técnicos, entrenadores, incluyendo los extranjeros que vinieron a hacer de este país su laboratorio, tengan que pagar las consecuencias que triste y dolorosamente los salvadoreños más humildes, los más desposeídos, como ustedes lo expresan desde los altares, está padeciendo después de 27 años de la firma de los acuerdos de paz. En lo personal agradezco todas sus observaciones. Dios quiera la comisión y la asamblea en pleno los tome en cuenta y entendamos que los que enseñaron a través de la palabra a la organización que después se transmutó en violencia armada con razón o sin ella, no soy yo quien para juzgarlo, entendamos que el perdón debe ser real, que la justicia debe ser real y el arrepentimiento debe también ser real. Creo, ilustrísima y monseñor, en la fe que ustedes profesan y que nosotros le seguimos, creo que los salvadoreños tenemos derecho a vivir en paz, en reconciliación y en hermandad. No más odio, ya no más promesas fallidas, cuando encontramos que el país y que los salvadoreños sufrimos todos, unos más, otros menos, otros con fe y otros sin ella, pero que necesitamos de verdad, de corazón, la reconciliación. Ayúdennos. Ustedes conocen la historia de la iglesia. Muchos la sabemos perfectamente qué ocurrió. Y en ese sentido, yo ruego, nos tomemos de la mano y logremos el perdón de todos. Lo merecemos. Este país y su pueblo lo merecen, como decía nuestro santo Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Gracias, señor presidente. Agradecerle, excelentísimo cardenal y obispo, por
su presencia esta mañana en la comisión. Muchísimas gracias. Una paradita. El Papa se presentó a la gente de la arquidiócesis. Una señora anciana, campesina, se levantó y dijo: me mataron 2 hijos, yo sí, fueron los soldados, y yo los perdoné. Pero quiero decir que son para decirles que les perdono. Lo mismo dijo la UCA, lo mismo dijo la ciudad con respecto a nuestros mártires. Queremos perdonar, vamos a ver quiénes fueron y que expresen públicamente su deseo de arrepentimiento. O sea, nunca hemos pedido cárcel nosotros como iglesia, ¿verdad? Pero qué importante es que la gente sencilla, que la gente con tanta nobleza, sienta en nosotros que hay un camino para que todos vivamos en paz. Gracias por la invitación.